En el episodio de hoy de la cabina de Skincare estoy trayendo un tema muy personal de una jornada que muchas tenemos en común de nuestras clientes y muchas de mis amigas que estamos navegando el tema de la maternidad y es el deterioro de la salud mental en una jornada que la sociedad y los medios te dicen que va a ser el momento más maravilloso con arcoíris, estrellitas, y realmente lo es. Ser mamá es maravilloso, pero trae muchas cosas que en nuestra expectativa cuando estamos embarazadas y va a venir este ser a cambiar nuestra vida, realmente no nos esperamos. Hoy traje aquí una especialista que nos va a navegar este tema desde una conversación que vamos a tener sobre una película que ahorita está haciendo tendencia en Netflix que se llama Harta. En inglés está como Straw. Y es el tema de la carga mental de la maternidad y sus consecuencias. Y esta charla la vamos a llevar a la practicidad. ¿Cómo podemos nosotros navegar esto de una manera en el que sea más placentera y podamos gozar de esta etapa maravillosa? Quiero darle la bienvenida a Michelle Sánchez. Ella es licenciada en psicología clínica. Ella es psicoterapeuta, especialista en terapia cognitiva integrativa, que ella nos va a explicar en qué se basa este approach psicológico. Y tiene un Instagram bellísimo que vale la pena seguir. Es massaludmental.gt, en la que ella toca los temas que todos sus pacientes hemos tocado, sobre todo abre discusiones difíciles pero necesarias, y por eso la invité, porque ella tiene una habilidad maravillosa de explicarte las cosas de una manera súper práctica y de manera en que todos lo podamos entender, pero sobre todo absorber y tomarla para sí. Te quiero dar la bienvenida, gracias. Michelle. Gracias por estar acá, gracias por haber aceptado mi invitación aquí. Y yo quería solo contar que mi jornada de salud mental empezó realmente contigo. Llevamos un año y medio de estar llevando esto que realmente me llevó, este fue el tema que me llevó contigo, que realmente empezó con un burnout que deterioró completamente mi salud mental, pero sobre todo física. Cuando empecé a ir a médicos, me empezaron a decir que habían dos posibilidades de cómo yo me sentía mal y a veces no sabía cómo explicarlo, y era o que tenía Hashimoto o que posiblemente era un cáncer de tiroides. Y cuando uno oye esa palabra, te hace parar y decir, ok, no, hay algo que yo tengo que hacer por mí, ¿dónde comienzo? Entonces, yo quería que tú me contaras un poquito acerca de cómo tú, primero, ¿qué es esto de la terapia cognitiva integrativa? Y un poquito más acerca de cómo ha sido también tu jornada como psicóloga. Gracias por la invitación, Kelly. La verdad es que yo me siento bastante agradecida contigo por abrir este espacio, precisamente por lo que hablabas de que muchas veces conocemos una parte, un lado de la maternidad, ¿verdad? Que muchas veces es lo que se comparte, lo que se transmite, y cuando hay otra realidad, a veces es muy difícil, ¿verdad? Porque no hay espacios ni lugares donde tú puedas hablar auténticamente y realmente de cómo es el proceso de maternar. Entonces, respondiendo primero a tu pregunta, recientemente este año me gradué de la especialización de terapia cognitiva integrativa. Yo valoro y trabajo mucho de manera integral a los pacientes que yo veo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que no nos enfocamos solamente en creencias, en pensamientos, sino también nos enfocamos en cómo está el contexto actual de una paciente, por ejemplo, una mamá, qué está pasando alrededor de la mamá, ahí tiene una red de apoyo, a qué se dedica, es mamá soltera, o sea, cómo valorar el contexto completo de la mamá, en este caso, por el tema, y no solamente la mamá, ¿verdad? O sea, que todo recaiga en si tú estás mal es porque tú piensas negativo, o si tú estás mal es porque no estás pensando de una forma optimista, por ejemplo. Si no le puedes decir a una mamá piensa positivo, no. Si es una mamá que está maternando sola, por ejemplo, una mamá que tiene que cargar con las responsabilidades del hogar, con temas económicos, o sea, va más allá de solamente pedirle a la mamá
piensa positivo o todas las cosas van a mejorar, ¿no? Sí, sí, y eso fue lo que me encantó y donde yo hice mucho clic contigo, porque yo llegué por un tema y honestamente por mi desconocimiento, porque fue la primera vez que yo busqué ayuda psicológica, yo pensaba que las cosas eran como aisladas, como que la maternidad era una cosa con la que yo estaba teniendo conflicto mental y que se trataba por sí sola. Y tú me hiciste regresar a cómo llegó a ese punto. Y esa es la parte que a veces nos perdemos en pensar cómo es que yo estoy sufriendo tanto en la maternidad. Y realmente lo digo aquí muy, muy claro y muy personalmente, pero porque nos da miedo decir que estamos sufriendo en la maternidad, como que fuera prohibido. ¿Y por qué te daba miedo? ¿O por qué crees que da miedo que el expresar, no? Estoy cansada, estoy harta, ya no puedo más, necesito ayuda. Yo creo que la parte de cómo te van a ver los otros es algo que no, hasta da vergüenza decir, así como que me importa lo que digan nosotros, pero no, pero porque... Ese miedo a ser juzgada, Miedo ¿no? a ser juzgada desde la maternidad, porque Sí. todo tiene que ser bello en la maternidad, pero si tus hijos son la mejor cosa de tu vida, y sí es, pero entonces el tratar de insistir en que eso es así, ¿verdad? Como que te hace perderte en quién sos tú. Sí, y de hecho eso pasa, o sea, sí puede haber una pérdida, o sea, lo hablamos en algún momento de los duelos que se viven cuando tú te conviertes en mamá, o sea, hay una pérdida de la identidad de quien tú eras, de la rutina que tenías, del tiempo que manejabas, de la dinámica de pareja, o sea, antes era tu pareja y tú tal vez, y ahora una nueva persona que hay que cuidar, o sea, hay muchos cambios cuando tú te conviertes en mamá y por eso hay una pérdida, bueno, varias pérdidas en realidad y parte de eso es esa pérdida de identidad y ese cambio de vida, o sea, ese cambio de fase de vida. Sí, justamente eso fue lo que me pasó y ese cambio y esa desconexión que hay, también hay una desconexión con la sociedad, ¿no? Porque ahora, por lo menos en el momento en el que yo estoy y las personas que me rodean, somos muchas que venimos de haber trabajado, haber tenido carreras exitosas. Mujer independiente. Muy independientes, muy racionales, ¿verdad? Porque todas posiblemente tenemos alguna carrera, estudiamos, y de repente llegamos a la maternidad donde tienes que llegar como a lo básico, ¿verdad? ¿A quién eres tú como mujer, ¿verdad? Dadora de vida. Y eso está bastante desconectado de quién es esta mujer profesional, inteligente, ¿verdad? Trabajadora, que tenemos como un ideal, que realmente estamos dentro de un mundo de hombres, me cae mal decirlo, pero yo también trabajé en un mundo de hombres, yo trabajé en un banco, y vemos las estructuras, digamos, los horarios, los ambientes son muy poco empáticos con lo que la mujer pasa. Y yo quería aprovechar justo esto que tú dices, ¿verdad? Porque cuando yo te conocí, en efecto, como compartiste, llegaste con un burnout paternal, ¿verdad? Sí. Y hay estudios que han demostrado que sí, o sea, que sí lo viven también los hombres, papás, pero que la mayoría digamos que de impacto lo sufren las mujeres, porque son como culturalmente lo hemos aprendido, las cuidadoras primarias, cuando en realidad el cuidado debería de ser compartido. O sea, no solo mamá es cuidadora primaria, papá también es cuidador primario. Y no sé si viste en la película también, yo vi muchas cosas que podríamos conversar, pero la ausencia, o sea, la ausencia de un papá. De una figura, para dividir esa carga mental, esa carga también económica, o sea, la ausencia de papá. Yo decía, ok, ¿dónde está el papá? En la historia, ¿qué pasó con el papá? No solo la mamá, sino la importancia de que esté presente y se comparta la carga mental entre papá y mamá, no solo mamá. Sí, no, mi mayor admiración para las mamás solteras, porque realmente cargan con algo mucho más pesado que si es compartido. Pero aún así compartido, ¿verdad? La parte de la masculinidad que aunque sea pareja y y esté presente, que a veces está ausente en sus tareas diarias, también se ve mucho
y le hablan, hay hasta ya un término que le llaman como que la mamá soltera casada, en el que la mamá carga con todo. Lo hace todo sola. Lo hace todo sola. Aunque esté con pareja. Aunque haya una pareja. Sí. Y esa ausencia realmente tiene un impacto en el que sentís como que no puedes exigir más, porque como que no le toca, ¿verdad? No es su rol. No es su rol. Y en la película sí se ve que al final que es una mamá soltera, que está teniendo muchas dificultades con tener un trabajo en el que se sostenga, primero, que gane lo suficiente. Segundo, la poca empatía que hablaba acerca de que ella tiene un jefe hombre que ya no soporta, ¿verdad? En el que ella tenga que estar presente. Sí, que ella tenga que ir porque ella tiene que llevar a su hija al pediatra, que porque tiene que llevarle un dinero al colegio, porque tiene una tiendita especial, que porque tiene una reunión con maestros. Y yo me recuerdo haber vivido eso, no en carne propia, pero con compañeras mías en el banco que a veces no les daban el permiso para ir a una clausura al Día de la Madre. Y me daba mucha tristeza eso, ¿verdad? Porque se pierde la empatía de que la persona tiene también un rol muy, muy primario en los niños, ¿verdad? Cosa que no siempre pasa con el papá. Sí. Y también el hecho de que todas las mamás viven en contextos diferentes. O sea, tú hablaste de las mamás solteras. Hay mamás que justo tienen como hijo o hija con alguna condición especial, sí. Con alguna enfermedad, con algún diagnóstico. No sé, mamás que viven con sus parejas, pero justo no se sienten como sostenidas o acompañadas. O sea, el contexto en realidad es muy diferente para cada una. Sí. Sí, y algo que pasa en la película, ¿verdad? Solo quiero decir que hay spoilers aquí, entonces si hay alguien que quiera ver la película y no quiere spoilers, sugiero que primero se suscriban al canal, guarden este episodio y lo vean después de haber visto la película, ¿verdad? También sugiero que esa película se vea en un ambiente en el que no hayan niños, sí. ¿Verdad? Es muy fuerte. Y luego regresen acá para que sigamos platicando a profundidad de lo que pasa. Y ahorita vamos a dar un super spoiler, ¿verdad? Que es que ella se involucra en una situación que está tal vez dramatizada, pero que tiene algo bien fuerte atrás. Sí, yo justo quería traer junto contigo este tema de más allá de juzgar lo que hizo. Yo creo que la película da en sí el entender qué la llevó a ella a actuar de esa forma, o sea, el nivel de hartazgo que ella estaba sintiendo por estar expuesta a un nivel de estrés crónico, ¿verdad? Porque el estrés, hay un tipo de estrés que es necesario para funcionar en la vida, que todos lo vivimos, ¿verdad? Y hay otro tipo de estrés, que es un estrés negativo, que es cuando tú no tienes, o tú no sales de ese estrés constante, ¿verdad? O sea, no hay momento de parar, no hay momento de tomar una pausa, no hay momento de reponerte física y emocionalmente, sino que estás expuesta crónicamente, o sea, tienes que resolver, tienes que hacer, tienes que buscar soluciones. Ese tipo de estrés es muchas veces se puede convertir en un agotamiento, ¿verdad? Ese burnout o el agotamiento, ¿verdad? El burnout en realidad es un estado de agotamiento físico, emocional y también cognitivo, es decir, cuando tú estás agotado, no sé si te ha pasado que ya ni puedes estar presente. No. O sea, estás presente en el lugar, pero tu mente está en otro lado y a veces estás hasta en blanco. Sí. O sea, no estás. Sí, no, totalmente. Y ese momento en la película llega en el que ella, después de tantos permisos y ella se desaparece por mucho tiempo, ella es despedida, ella quiere su cheque para ya irse. Y le dicen de que tiene que esperar un mes para que le llegue su cheque de liquidación. Y ahí es donde ella, ¡pum!, ¿verdad? Explota. Y el título en inglés, que es straw, que es como la frase de last straw, ¿verdad? La última pajita del pajar, o creo que en español sería más como la gota que derramó el vaso. Sí. Y a veces no solo se derrama el vaso, Kelly, o sea, también se quiebra. Se quiebra, o sea, ahí quebró, sí, quebró. Ahí su carga mental, pum, la hizo explotar. Hay un asalto en el que matan al jefe, ¿verdad? Y ella se queda con la pistola. Va al banco, quiere cambiar su cheque
y no le quieren cambiar el cheque porque en ese día tuvo un encuentro con una policía que le quitó su licencia. Que la amenazó, ¿no? La El policía. amenazó. O sea, todos los eventos que pasaron ese Sí. día hasta llegar a ese momento. Y no sé si notaste en la película cuando está justo como con esta situación con el jefe, donde los están asaltando y ella de alguna forma le disparó al ladrón, pero después estaba el jefe y el jefe estaba como, voy a acusarte, eres una mala mamá, ¿cómo vas a Sí, cuidar? O sea, horror. lo que puede desencadenar en una mamá el que tú la juzgues. Sí. O sea, el que tú le digas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer tu hija? Eres una mala mamá. O sea, en ese contexto, aun cuando tú sabes como mamá los esfuerzos que haces para criar. Sí, esa narrativa negativa que te dices y de repente se confirma, que alguien más te lo confirme. Llega a esa explosión y entonces en el banco eso ocurre la mayor parte de la película en el que se entiende de que ella está asaltando el banco, pero realmente lo único que está pidiendo es por favor que le cambien el cheque a personas que ella ve todos los meses porque va a ese banco todos los meses a cambiar su cheque y dice, ustedes me conocen, por favor, lo necesito cambiar y se vuelven un atraco, casi que una situación de rehenes yo la interpreto y esa es la parte que yo quisiera que tú me ayudaras a interpretar mejor, ¿verdad? Que como que hubo una desconexión total, como que ahí ella ya no estaba pensando lógica ni racionalmente. O sea, que ese momento podría ser ya más allá del burnout, ¿qué sería? De hecho, como estábamos hablando de este mismo agotamiento, ¿verdad? O este mismo burnout, hay muchas consecuencias. Normalmente las personas lo empiezan a notar por el nivel de cansancio que sienten. O sea, no es normal sentirte cansado todo el día, todo el tiempo, aun cuando duermas, aun cuando descanses. O sea, el burnout no es solamente físico, es emocional y mental. Y muchas veces tiene consecuencias como lo que pasa en la película, que es esto que mencionas de esa desconexión. O sea, tú realmente te puedes llegar a disociar, es decir, a desconectarte de la realidad cuando tú estás muy agotada. Y por eso es que hay muchas mamás, de hecho, que los 3 diagnósticos, digamos, que más relevantes según estudios que padecen las mamás en cuestión de temas de salud mental son la depresión, la ansiedad y la psicosis. O sea, llegar a desconectarte de la realidad porque estás tan cansada, o sea, la demanda, la carga mental como mamá es tan grande y que por eso es tan necesario no solo abrir estos espacios donde se hable realmente de lo que vives, sino también compartirlo con otras personas. En la película, no sé si viste también, ¿quién se convirtió en la red de apoyo de ella? Las que estaban en el banco, ¿no? Sí. Y ella cuenta muchas cosas y hasta se logran como conectar con la jefe de la agencia sobre sus hijos, ¿verdad? Ella logra como entender, incluso, bueno, y hay una que la soltera, la más jovencita, que ella solo está, sí, no entiende, así como que, ay, sí, solo quiero salir de aquí, sí. ¿verdad? Y sí, realmente la red de apoyo es de lo que menos se siente ahora, ¿verdad? Eso de que toma una comunidad ¿cómo se llama? El llevar a florecer a los niños, ¿verdad? Que antes la crianza era una responsabilidad social, comunitaria, ahora ya no. Queda solamente en una persona y es casi imposible. Y cómo eso puede ser un factor de riesgo al final para maternar, ¿verdad? O sea, hacerlo sola. Lo vimos en la película. Eso es lo que prácticamente le pasó a ella. Estaba maternando sola. Y todas las consecuencias que pueden haber al maternar sola, al no tener a alguien en donde tú le puedes decir, mira, ¿será que puedes ver a mis hijos un ratito en lo que yo voy al médico, por ejemplo? Mira, ¿será que te puedes encargar de ellos? Al papá inclusive, porque el papá sí puede venir y decir, me voy a reunir con mis amigos o tengo una reunión del trabajo, ¿no? Pero no es porque la mamá no pueda, sino que porque la mamá misma se siente como egoísta o hay una culpa de decir, ¿cómo voy a dejar mis hijos por irme a tomar una cervecita con mis amigas o un vinito con mis amigas? O como que hay pero ¿de dónde viene esa culpa? Fíjate que mucho de lo que estamos hablando en realidad tiene que ver con temas culturales, o sea, la cultura familiar, inclusive la cultura de los círculos con quienes convives tú como persona,
puede influir también en cómo tú lleves tu maternidad. Y también porque mediante esa cultura se va como transmitiendo ciertas creencias. Estas creencias de primero mis hijos y después yo. O sea, hay una etapa, una edad donde en efecto tus hijos son tan vulnerables cuando están recién nacidos que tu prioridad es que sobrevivan, o sea, es cuidarlos. Pero el mantener esta creencia de primero mis hijos y después yo es algo que yo, al menos yo lo he notado mucho en muchos pacientes, mamás, ¿no? Que es algo que así les enseñaron y así es. Es una verdad y es correcta. El sacrificio es normalizado. Sí. Que yo sacrifiqué todo por ti, y eso es a veces cosas que las mamás se lo transmiten a sus hijas, es que yo sacrifiqué todo por ti. Y después los hijos se sienten en deuda, ¿no? Eso, la deuda de querer retribuir, y realmente es posible retribuir a los papás o no, ¿verdad? A veces tal vez sí, a veces tal vez no, yo creería que muchas veces no, ¿verdad? Y solo nos toca vivirlo cuando nos toca nosotros criar, y que uno lo hace de una manera en que no estás esperando nada realmente a cambio, pero esta narrativa del yo hice todo por ti, yo dejé todo por ti, sí se transmite como algo muy negativo y que lo vuelven a repetir. Y la culpa no te la queda solo tú, ¿no? No. También la transmites a tus hijos, o sea, mi mamá dejó de trabajar por criarnos, mi mamá abandonó cosas que eran importantes por mí, o sea, al final, qué dañino puede ser no solo para ti como mamá, sino también para tus hijos el creer que o sea, que te tienes que sacrificar por ellos, en lugar de elegir, ¿no? Elegir, bueno, hay un momento para estar con mis hijos, llega un momento donde ellos tal vez son un poquito más independientes conforme van creciendo, ellos ya pueden, no sé, comer solos, ir al baño solos, o sea, conforme sus etapas de desarrollo, tú también poder ir como retomando tu vida, ¿verdad? Sí. Lo que era importante para ti, poder hacer un espacio y un tiempo sin sentir esa culpa de dejé a mis hijos, los abandoné. Sí, ¿no? Sí. Algo que aprendí contigo es una nueva definición de la autoestima, y me hiciste leer el de Amórate de ti mismo, que me encantó porque yo creo que tenía una idea de lo que era la autoestima. Yo nunca pensé que yo tuviera una mala autoestima, pero cuando uno ya ve las etapas o la manera en que está construida la autoestima, no es así de simple de yo me quiero a mí mismo, ¿verdad? ¿Qué significa quererse a sí mismo, verdad? Y hay una parte que es de lo que acabas de mencionar, que es la autorrecompensa, que no, todo lo que hacemos es dando nuestro mejor esfuerzo, y nuestro mejor esfuerzo es el mejor esfuerzo que podemos dar. Y cómo podemos hacer como que darnos ese premio también por lo que hacemos bien, ¿verdad? Y es algo con lo que yo tuve que volver a aprender. Yo antes tenía mi tiempo para irme a hacer mis uñitas, mi masajito, ir a mi hora de ejercicio. Yo tenía todo eso mapeado. Y era innegociable. ¿Y cuántas cosas dejaste de hacer cuando te convertiste en mamá? Absolutamente todas. Es más, cuando nació mi primer hijo, me recuerdo que a veces pasaban 16 horas y yo no había ido al baño. Una vez. Y yo aguantándome, porque yo decía, no, pero es que tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Y como que el problema con esa etapa es que nunca acaba el trabajo, porque hay tantas necesidades que ese recién nacido necesita cada hora. Y por eso es que ahí está, se asocia con la carga mental de las mamás, ¿verdad? Porque no solo hay responsabilidades que hay que hacer en el momento, sino que hay muchas mamás, mujeres que están con este tema de la carga mental, que al final la carga mental es esa como cantidad de esfuerzos mentales que tú haces para planificar, para organizar, para estructurar que se haga una actividad. O sea, no es solo lo que haces en el momento, sino, ok, ya lo estoy bañando, pero después mañana tengo que tener preparados los uniformes, mañana tengo que tener preparada las loncheras, sí. Mañana nos tenemos que levantar a esta hora. O sea, esa carga mental es la que muchas veces también te agota, no solo lo que haces, sino el ser tú la única que está pendiente de, tengo que hacer esto, hace falta esto, hay que ir al súper, o sea. Y lo frustrante ahí, en mi caso, fue que yo me sentía realmente mentalmente incapaz de hacer planificaciones.
Y eso después lo leí, de que uno está como en un estado mental de sobrevivencia cuando uno acaba de dar a luz, en el que la parte como racional tal vez como que no está en su máximo. Y yo me recuerdo que yo le decía a mi mamá, y yo, mamá, ¿cómo así? Que yo estudié tanto, saqué tantos títulos, trabajé, subí las escaleras corporativas, hice todo lo que quise en mi vida y hice tantas cosas intelectuales maravillosas, cumplí tantos objetivos y metas y ahora soy un simple mamífero. Amamanto. Así yo saco leche, le doy de comer, lo pongo a dormir. ¿Cómo te veías a ti? O sea, ¿cómo cambia la forma de verte a ti misma? Qué feo decirlo, pero me vi como que retrocedía a los tiempos de la caverna. Es como, ok, yo soy ahorita una mujer biológica básica. Y fue muy difícil aceptar eso. Yo estaba en negación. Sí. ¿Verdad? De esa parte. Al punto que después la crianza requiere de mucha inteligencia emocional. Sí. Y yo pensaba que la tenía hasta que me di cuenta que no. Porque mi vida había sido tan racional, tan estructurada. Y tan estructurada, o sea, esa rigidez también que puede haber de la vida planificada, ideal, paso a paso. O sea, en esta edad tiene que pasar esto, en esta edad tiene que pasar esto otro, como esa planificación, esa rigidez de la vida como algo lineal que vas cumpliendo, que vas saltando de etapa en etapa. Eso, y que no es así, porque yo pensaba que el traer un hijo a la vida era traerlo a tu vida. Y que si esta ha sido mi experiencia, ¿verdad? Fue tener que replantearme la vida. Ya no era mi planificación como la tenía antes. Y yo me recuerdo que en nuestras sesiones yo decía, pero es que ¿cómo hago para regresar a la Kelly de antes, que era tan estructurada? Y tú me decías, es que ya no existe esa Kelly de antes. Tú eres la Kelly de hoy. Y eso para mí fue así como, no, ¿cómo así, verdad? ¿Y cómo soltar esa parte, esa versión tuya? Esa versión que uno la planificó, o por lo menos en mi caso yo la planifiqué tanto. Yo desde los 15 años yo había trazado mi vida y todo lo había cumplido. Y de repente, ¡pum!, como que no, cayó a otro plano, a otra dimensión que yo estaba totalmente desconociendo. ¿Y cómo reestructurar eso, no? O sea, cómo armar una vida ya con hijos, porque básicamente es como pierdes tu vida de antes para ir armando una vida nueva con muchos cambios. O sea, el cambio físico que vives, el cambio de la identidad, que es un poquito lo que estábamos hablando, el cambio de cómo tú te ves a ti misma, cómo poder ir integrando eso, porque por eso hablábamos que la maternidad está llena también de duelos, ¿verdad? O sea, no solo la carga mental, el burnout que puedes sentir o llegar ahí por esta falta de conexión con otras personas, por esta falta de como una red de apoyo, pero también por esas exigencias y ese perfeccionismo, o sea, esas exigencias que a veces pueden ser externas, pero otras exigencias que vienen de tu interior, ¿no? O sea, esos deberías, ¿no? Debo de tener todo ordenado, debo de volver rápido a mi rutina, esas exigencias que también te pueden llevar al agotamiento. Sí, y cuando uno está dentro de ese torbellino de emociones y situaciones nuevas, es muy difícil tener las cosas claras. Sí. Y algo que me ayudó fue algo que leí, pero yo creo que ya lo leí muy tarde, pero nunca fue tarde porque después ya lo absorbí para mi vida en muchas cosas. Lo leíste en el momento. Lo leí en el momento. Ajá, yo dije, ok, es que nada es permanente y nada es para siempre. Y en la primera infancia se vive al día, casi que a la hora, ¿verdad? A la semana. En el momento. Sí, el momento, ¿verdad? Y me decía mi esposo, es que tú tienes que estar aquí, en el presente, disfrutando lo que estás haciendo. Y algo que me relacioné con la película es que yo sí viví una desconexión con mi primer hijo. Yo el primer año, yo solo me recuerdo del día que celebramos su primer año. Y dije, ¿y qué pasó todo este tiempo? Hay cosas que yo bloqueé mentalmente que ahora tengo que revivir a través de, gracias por los teléfonos y los videos que uno guarda y que le toman a uno y que uno va guardando ahí. Yo veo videos y me veo riéndome con mi bebé y yo digo, wow, en algún momento sí me reí, sí fui feliz, ¿verdad? Pero yo no me recuerdo de nada, o muy poco de los momentos felices. Yo solo yo cuando recuerdo de ese año y siento que fue como un un sufrimiento, pero era porque yo estaba cansada. Eso te iba a decir.
y no lo viví. Y eso fue un despertar para decir, ok, yo voy a querer o no que voy a querer un segundo hijo, porque yo vivir otra vez esto no lo permitiría, jamás, otra vez en mi vida. Entonces, cuando con mi esposo decidimos tener nuestro segundo hijo, dijimos, ok, aquí tiene que ser diferente. ¿Qué aprendimos de todo esto? Y tuvimos esa reflexión. Y de verdad, mi segunda hija, yo tengo presente del día 1 hasta el día de hoy, que cumplió 4 años, y me lo disfruté. Y yo como que ahorita con mi primer hijo, estoy ya viviendo otra vez esa presencialidad. Y ya después de todo este proceso, yo empecé a vivir realmente Kelly, la mamá. Por primera vez me sentí en el rol. Y tú te ves, o sea, te has desarrollado solo con este rol, o sea, Kelly mamá. Ese es tu único rol. Yo llegué yo tuve que llegar a ese punto contigo de decir, ok, ¿quién es Kelly mamá? Y lo asumí y estoy feliz con mi maternidad, pero hasta hace poco empecé como, ¿quién es Kelly la individua? ¿Quién es Kelly ahora la que le encantaba estudiar? Empecé unos cursos, empecé a buscar también mi momento de masaje. Mi momento contigo, que es 1 o 2 veces al mes, es un momento sagrado para mí. Y ya estoy volviendo. Y hablando acerca de que nada es permanente en la vida, ya dentro de un mes mis 2 hijos se van juntos al colegio. Y yo digo, wow, yo nunca pensé en eso cuando estaban naciendo. Y realmente solo han pasado una cantidad de años corta en el que eso pasó. Y digo, ala, perdí tanto tiempo sufriendo y haciendo, o sea, pensando tantas cosas, o tal vez me tardé tanto en pedir ayuda, ¿verdad? En aceptar ayuda también. A veces yo no aceptaba la ayuda, pedir, ¿no? ¿sí? De otras personas, y aceptarla como viene. Y el que yo pudiera aceptar todo mi entorno conforme a la maternidad. Entonces, esto ha sido, esa parte fue dura, pero a la vez yo digo, wow, ahorita incluso yo voy a vivir otra etapa de maternidad, porque ya mis hijos están grandes, grandes de que ya se van a ir casi una mitad de un día, ellos regresan y ellos ya van al baño solos, ya comen solos, ¿verdad? Y yo digo, y ahora hasta extraño ese momento de cuando yo tenía ese tiempo con ellos, y yo, ay, no, qué feo tener que decir, debí haberlo gozado más. Y yo creo que tú mencionaste algo ahorita de también la culpa que puede surgir de sentirte mal. Sí. O sea, la culpa de, pero si yo tengo todo. O sea, sí, en un contexto diferente al de la película, ¿no? Sí. Donde está presente tu pareja, sí, donde tienes los medios económicos para sustentar un hogar, donde tal vez tienes a alguien que se encargue de otras responsabilidades de casa. O sea, en un contexto total diferente al de la película, y aún así sentirme mal. O sea, tengo todo. Sí. Y me siento mal. Sí, y se siente uno como culpable. Exacto. Y uno dice, pero entonces, ¿por qué? Si yo tengo mi esposo que está ahí, que está presente, porque no era un esposo invisible, sino que realmente es una persona presente, ¿por qué estoy pasando por todo esto? ¿Por qué me voy a sentir mal? Es el salir de uno mismo, ¿verdad? Y también a veces ver las cosas que están pasando y decir, ok, ¿cómo puedo? O sea, yo simplemente la gratitud, yo lo aprendí contigo, yo era algo que yo solo lo escuchaba, pero no lo había practicado. El de darle gracias a lo que tenemos, porque todos tenemos de una u otra medida la cantidad de cosas que nos dio la vida o que hemos logrado obtener. Y eso a veces no lo estamos haciendo parte de nosotros. No lo estás disfrutando. El disfrute de lo que tenemos y hacerlo mejor con lo que tenemos. Sí. Y la gratitud fue una de las técnicas que tú me enseñaste y lo estoy tratando de aplicar diario, y con mis hijos también ha sido algo que yo les he pasado, el pensar en las cosas buenas que pasaron en el día, a pesar de que hay días que pasan cosas muy malas. Y aún en los días más difíciles, ¿no? ¿Cómo es esto de que en los días más difíciles, cómo vas a agradecer? Sí. En un día sí. Cuando normalmente, ¿no? Este es un sesgo de nuestra mente muy común de centrarte en lo negativo y maximizar lo negativo. O sea, todo estuvo mal hoy, ok. Todo estuvo mal hoy, o hubo algo por lo que tú te sientes agradecido en el día, ¿no? Hay momentos en los que tampoco
está bien a veces quejarte. Y creo que en la maternidad esto también es válido, ¿no? Es lo que hablábamos, de poder darte la oportunidad y los espacios de reunirte con amigas, y esto era algo que yo también quería traer, ¿verdad? O sea, el poder construir una comunidad en donde tú como mamá puedas expresarte sin temor de no voy a decirlo porque me van a señalar. O sea, no solo en la terapia, que es parte de, por eso es un espacio profesional, pero también a mí me encantaría que en algún momento las mamás se animaran a tener esta conexión y no estar en competencia, ¿no? De, es que yo hice esto, a mí me funcionó esto. Bueno, pero es que tal vez a la otra mamá no le funciona para su hijo. Entonces, crear redes en donde las mamás no estén en competencia, sino más bien donde hay una conexión de te voy a escuchar, aunque esté viviendo algo diferente a ti, te voy a escuchar para que no te sientas señalada por mí. Sí, y por eso traje este tema acá, porque este podcast se llama La Cabina de Skincare, porque yo he vivido tantas cosas que no tienen que ver a veces con lo que estamos haciendo, los faciales, ¿verdad? Porque yo atiendo otras mujeres y por primera vez yo sentí que la maternidad es algo que tenemos todas en común. El sufrimiento y las cosas que van pasando en la maternidad y que nos da como, al momento de decirlo, nos damos cuenta que somos más iguales o más parecidas de lo que imaginamos y pasamos por cosas mucho más parecidas y a veces nos sentimos en una soledad en la maternidad que no sabemos o nos da vergüenza como decir cosas que estamos pasando. Y es que maternar sola, como hablábamos, es un factor de riesgo para la salud mental. O sea, no tener a alguien, no solo a la que le puedas decir, que normalmente son las mujeres, mamás, hermanas, amigas, o sea, mujeres, ¿no? Donde tú le puedas decir, mira, ¿será que te puedes encargar de esto hoy por mí? No solo enfocarlo en esta parte de cuidado y de atención, sino lo liberador que se siente estar en un grupo de mujeres en donde tú puedes decir, ya no aguanto, ya no puedo más, estoy muy cansada hoy. Sí. Y que alguien más te diga, te entiendo, yo también estoy igual. Sí, totalmente. Y ya llegando a conclusión de este tema, Michelle, algo de la película que no vamos a tocar, ¿verdad? Pero que quien lo quiera, ese también es otro tema que sale ahí, es que al final nos enteramos que realmente ella había tenido una pérdida. Sí. Su hija realmente había muerto y ella ese día que fue a trabajar, ella estaba en tal desconexión, en un estado de shock. En un estado de shock tremendo, que realmente ella estaba como repitiendo un día como que si fuera un día más en lo que estaba viviendo. Ese tema no lo vamos a tocar aquí, pero todo lo que llevó a eso no se desconecta tanto de lo que pasamos todas en la maternidad y vale la pena ver la película, así como fue en su momento la película Adolescente, que yo te confieso no la quise ver porque yo todavía no estoy en esa etapa, y cuando salió esta sentí que me iba a identificar un poco más, y ya la otra será otro momento que la quiera ver, pero estos son los momentos en los que tenemos que discutirlo, porque si ya tenemos un punto de referencia, el juntarnos con las amigas, verla, discutirla también es interesante, pero quería traerte a ti porque tú me has ayudado a mí no solo a hacer esa catarsis, que ha sido súper funcional y necesaria, sino que tú ya como mi guía terapéutica, tú me diste cosas muy puntuales que me encantaría que las compartiéramos, porque yo sé que lo que yo viví no lo estoy viviendo sola, lo están viviendo muchas, y las soluciones que tú me diste fueron cosas que me funcionaron a mí. Me encantaría que otras tuvieran el acceso a esta información que tal vez no lo tendrían porque tal vez no tienen ahorita la manera de llegar a alguien como tú, una terapeuta, o todavía no ha tomado el paso por miedo, por alguna estructura mental que tal vez no les permita o crean que no, ¿verdad? Quiero que entiendan cómo ha sido ese acompañamiento, y me gustaría que diéramos unas 3 técnicas de las que tú me diste a mí para gestionar estas emociones en la maternidad. Ok. Bueno, pues creo que como tú bien dijiste, el espacio terapéutico es diferente a una reunión con amigas. O
sea, una reunión con amigas, tú te desahogas, ¿no? Sí. En cambio, el ir a terapia es un trabajo interno que tú haces Sí. y te confronta muchas veces. Entonces, como tú bien decías, hay algunas como técnicas o tal vez sugerencias, ¿no? Porque al final algunas técnicas sirven para algunas personas, otras no, pero creo que dentro de lo prioritario, no sé qué dirías tú y si estás de acuerdo conmigo, pero primero el aprender a delegar, o sea, el soltar un poquito el control de que las cosas se hagan como yo quiero, como yo digo, Sí. yo lo hago todo, no te preocupes, yo hago todo, sino el aprender a delegar un poquito las responsabilidades, ¿no? Ok, si papá se va a encargar una tarde, que se encargue papá. Demostrar esa confianza también a tu pareja, decir, yo confío en que tú vas a hacer las cosas bien, aunque las hagas diferente a mí. Ay, sí, eso ha sido lo que más me ha costado con la paternidad, ¿verdad? Mi esposo tenía su manera de poner el pañal y cada vez que lo miraba así me hacía el ojo, así como, no es así. O a veces nos juntábamos en algún lugar porque yo salí del trabajo o algo y en vez de llegar a la casa nos juntábamos en algún lugar y él los había vestido con aquella combinación de colores que yo así como, no. Pero al principio yo sí le reclamé muchas cosas y él me decía, bueno, entonces si yo no lo hago bien y tú, y tú sí, entonces házelo tú. Y yo decía, no, entonces yo misma estoy cortando esta posibilidad de que mi esposo me ayude. Sí. Y sabes que esto que voy a decir va a ser algo un poco fuerte, pero a veces las mamás quieren tener todo el protagonismo. Sí. Y papá también es parte de. O sea, todo lo que hablamos culturalmente de es mamá la cuidadora primaria, no, papá también es cuidador primario y a veces papá necesita paternar y como mamá no se lo permites, ¿verdad? Entonces, no ser protagonistas todo el tiempo. Sí, ¿Está y bien? no criticárselo, ¿verdad? No criticar como paterna, porque cada quien lo va a hacer a su manera. Creo Sí. que esa es una de las estrategias. No sé cuál otra agregarías tú. Me encantó esa, que la liberación del control. La segunda que a mí me encantó, que tú me dijiste, la técnica nevar. No sé si que la querés compartir. ¿Qué significa nevar? Bueno, nevar es una de las muchas estrategias que trabajamos a nivel de gestión emocional, ¿verdad? La técnica nevar te ayuda a poder llevar ese proceso de gestionar lo que sientes. Se llama nevar porque tiene diferentes sus siglas. Sí, ¿cómo son, ¿no?, las siglas? No me recuerdo. La N significa el poder nombrar lo que sientes, o sea, primero detenerte y como hemos trabajado contigo, el poder ser consciente de tu cuerpo, ¿verdad? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y qué nombre le pondría a eso que siento? El hecho de nombrar lo que sientes ya le ayuda a tu mente a poder regular. O sea, estás parando, ya no solo estás decidiendo según lo que sientes, sino estás parando, tomando una pausa para poder nombrarlo. Eso significa la N. La E significa poder etiquetar, es decir, esto que siento, ¿qué nombre le pondría o cómo lo llamaría? Perdón, la N significa notar. Esa conciencia. La conciencia de que está pasando la conciencia con corporal, que es lo que hablaba al principio. Sí, es cierto. Luego está la E, de poder etiquetar. Nombres. La B, de la validación, es decir, ok, yo en estos momentos me siento molesta, necesito un espacio, inclusive a los hijos también transmitirles, ¿no? En ese momento mamá está sintiendo enojo, en estos momentos mamá está triste. El poder validar primero tú tus emociones y también enseñarle a tus hijos de que mamá está bien siente, sentir. O sea, mamá no todo el tiempo está feliz. Uh-huh. Entonces poder validar esa parte primero tú y compartirla también. Eso significa la V. Uh-huh. Luego está la A, de poder de alguna forma autorregular. ¿Qué significa eso? El poder bajar de intensidad lo que estás sintiendo, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos eso? Buscando aquellas actividades que te puedan ayudar a ti a volver a tu estado homeostático, como al estado normal, ¿no? A algunas personas les sirve, no sé, ir a ejercitarse, hablarlo con alguien, escribirlo,
este espacio también para ti misma. O sea, esas actividades que te pueden ayudar a ti a disminuir la intensidad de lo que estás sintiendo. No se trata que no lo sientas o que lo elimines, sino que disminuyas la intensidad para que después de eso ya puedas decidir qué quieres hacer. Llorar también sería una manera de... ¿Sí? Okay. Llorar es una forma natural de autorregulación. Imagínate las mamás, no voy a llorar. Sí. Porque no quiero que mis hijos me miren. A eso llorar. quería llegar, que yo muchas veces lloré ya cuando mis hijos iban a dormir. Me iba al baño y yo no quería que ni mi esposo me viera, mis hijos me vieran, solo como para sacarlo y al momento de sacarlo, irme a dormir y al día siguiente como que olvidar el asunto, ¿verdad? Sé que ahora que no es así, ¿verdad? Tan solo así, sino que ahora ya hago toda esta previa, solo no me recordaba de los nombres, pero ya lo hago instintivamente porque ya lo he hecho tantas veces que ya me siento mucho mejor en hacerlo, porque... ¿Y tú le has notado o alguna vez has llorado frente a tus hijos? Sí, ya me pasó. ¿Y cuál es su reacción? Fue un momento de reflexión y fue un momento de real, de transmitir conocimientos y de educar, porque uno es muy bueno para educar, solo decir qué es lo que hay que hacer, pero si los hijos no lo ven, dicen que los hijos realmente aprenden más por el ejemplo y la observación que por lo que uno les diga. Y fue un momento incluso de shock para ellos. Fue la primera vez que ellos me vieron triste, muy... y se acercaron a ti y se quedaron... Sí, ¿qué pasó con mamá, verdad? Y mi esposo me ayudó también a explicarles, verdad, que yo no me sentía feliz en ese momento, verdad, y que mamá estaba pasando por un momento difícil y que había que darle también su tiempo. Y mi esposo se los llevó y fue un momento muy de que como que se cumplió un círculo. Sentí que por primera vez mis sentimientos eran parte de una familia y no era aislada. Imagínate todo lo que hubo detrás de el permitirte llorar frente a ellos, que es muy diferente a desbordarte todos los días. O sea, creo que es otro signo del burnout, o sea, el desborde emocional constante, la irritación, pero el hacerlo momentáneamente, es decir, el llorar frente a ellos, que ellos entiendan y conecten. O sea, detrás el detrás de esto de la empatía que pueden llegar a desarrollar tus hijos, de decir, sí, mi mamá está llorando. Sí, tiene sentimientos, mi mamá también le pasa lo mismo que a nosotros, ¿verdad? Porque yo también había sido muy buena en decirles, mira, lo del etiquetar. Yo ya lo había visto en técnicas de crianza con emociones, de que había que etiquetar las emociones, ¿verdad? Porque ellos están empezando a tener emociones fuertes en cierta edad. Y yo se los había dicho. Y hasta que tú me lo dijiste, yo digo, poches, yo se lo decía a mis hijos y ahora tú me lo estás diciendo a mí. Como, pero si yo eso ya lo sabía, ¿verdad? Porque yo no lo estaba aplicando, ¿verdad? Entonces, para mí el Nevar me ha servido mucho. ¿Y la R? Esa es la regulación. La regulación. O sea, ya, encontrar como ese punto en donde sentiste muy intensamente algo. Y la regulación es justamente esto, no lo vamos a eliminar, o sea, no vas a dejar de sentir enojo, pero las cosas que hagas sí te pueden ayudar a disminuir la intensidad de tu enojo. Si tomas una respiración profunda, si sales a caminar, si escribes, o sea, eso realmente, la regulación consiste en disminuir la intensidad de lo que sientes, no tanto como dejar de sentirlo. Excelente, a mí eso me ha sido una cosa maravillosa y algo que habías mencionado al principio, que no lo había, que también es una técnica, son las afirmaciones positivas. Lo que hablamos hoy de, que tú me decías, es una cosa decirme soy una mala mamá, a decir hoy hice algo que no me hizo sentir tan bien como mamá, que solo es una parte de, pero no me... El todo. Ajá, no defino el todo como una mala mamá. Sí. Y esas narrativas positivas, hay que encontrarlas, hay que decírselas, identificarlas y todos los días, ¿verdad? Así como uno está siempre con los niños como recompensándolos o aplaudiéndoles o el uno mismo también aplaudirse y reconocerte y verte otra vez, porque algo que pasó en la maternidad es que uno ya no se está viendo, no, yo me miraba en el espejo y en todos modos yo no me estaba viendo a mí misma, porque aparte hubo muchos cambios físicos que yo sentía que no me reconocía, entonces yo así como que, no, para mí era como que Kelly se desapareció y ahorita está
emergiendo a través de esto, que para mí fue un momento de comprensión total cuando tú me dijiste la gestión de las emociones. Yo no entendía qué era eso. Podía ver la definición y entender la definición, pero no entendía qué era eso internamente, el estar en contacto. Y bueno, ahí sí que la parte de seguir buscando estos espacios, estos temas, creo que ahora sí ya se encuentran más temas acerca de esto. Es importante buscar también ayuda, y para mí ha sido transformador el estar contigo, y por eso yo quería como compartir esto con más personas. Y realmente te agradezco porque tú has sido en este año y medio una pieza fundamental en cómo yo vivo el gozo de mi vida, pero sobre todo mi maternidad, que ocupa tanto de mi tiempo y de mi esfuerzo y de mis sentimientos. Y eso quisiera yo llevarlo a otras personas. Tú dijiste algo ahorita que me parece importante en esta recapitulación que estás haciendo, y es el hecho de que la maternidad es una parte de tu vida, ¿no? Hay otras partes que cuidar, porque si no, te olvidas de ti, te descuidas a ti, entonces entras en este estado de agotamiento físico. O sea, todos son más importantes más que yo. Y esta parte que tú dices la maternidad es una parte de mi vida, pero hay otras partes de tu vida también, tu trabajo, tu vida individual, tu vida de pareja, como poder integrar cada una de las partes y no solo mamá, ¿verdad? O sea, no solo tienes el rol de mamá, tienes otros roles. Sí. Ay, sí, Michelle, muchas gracias. Gracias a ti. Me encantó este tema, y quien quiera seguir en este tema, me encantaría que siguieran a Michelle. Su Instagram es massaludmental.gt. Y otra vez te agradezco por haber estado acá. Yo sé que tú estás súper ocupada, siempre estás estudiando, tenés tu agenda súper llena, y que hayas hecho este espacio para compartir tus conocimientos a través de las terapias que nosotros hemos tenido, la verdad es que ha sido muy valioso para mí. Muchísimas gracias, Michelle. Gracias.